Bueno, para los que no me conocen, Juan Pablo, de, compañero de ustedes del equipo de Banking. Vamos a estar con Diego dando esta charla de ajuste por inflación, un tema que ya venimos manejando desde hace un tiempo, bueno, que afecta a los estados financieros en Argentina. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. No sé, Diego, si querés presentarte también. Sí, nada, Diego, de mi parte, darle soporte a Juan, que va a ser el encargado acá, el que se puso la 10 para dar el curso. Igualmente, cualquier consulta, pregunta, levantan la mano, consultan y lo vamos charlando, cualquier temita que le surja, cualquiera, no hay ningún problema. Así que nada, lo dejamos a Juan, que arranque. Perfecto. Bueno, alguno que me confirme que se está viendo bien la pantalla. Sí, se ve perfecto la pantalla. Perfecto. Bueno, un poco de lo que ya había anticipado, este curso se trata de ajuste por inflación, un tema que ya venimos trabajando, manejando en la Argentina por el contexto actual y el que ya se viene sucediendo desde que la Junta de Gobierno de la FAPSE habilitó nuevamente el ajuste por inflación y que desde el Poder Ejecutivo Nacional también se habilitó. Un poco lo que vamos a ver a lo largo de estas horas, una breve introducción, qué son las economías hiperinflacionarias, cuál es la normativa contable que tenemos asociada, las consideraciones del ajuste por inflación, es decir, todos los pasos y cuestiones a tener en cuenta a la hora de hablar de ajuste por inflación, el ajuste por rubros, para entender qué tratamiento tiene cada uno de los rubros que componen los estados financieros, el tratamiento particular de los resultados financieros y por tenencia, los criterios que tenemos por indicaciones del BCRA, que en nuestro caso es el organismo de control al cual están sujetas las entidades que nosotros auditamos, la propia metodología del paso a paso del ajuste por inflación, y vamos a terminar viendo un ejercicio práctico, ¿sí? Para bajar a tierra toda esta parte teórica que puede ser un poco tediosa, pero bueno, la idea es que sobre el final podamos bajarlo a un ejercicio práctico. Bueno, ya algo me había adentrado, pero ¿qué es la inflación? Por ahí es un tema que no nos caben muchas dudas hoy en día a todos, más allá del contexto que nos trae, que son los estados financieros. Es un fenómeno que sufrimos todos a diario, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Que es este aumento sostenido de los precios, que como contrapartida nos lleva a que la moneda cada vez valga menos, en este caso la moneda en la cual nosotros presentamos nuestros estados financieros y la moneda funcional de nuestros estados financieros, que vamos a explicar después un poco qué es, que son pesos argentinos, ¿no? Hablando de qué es el procedimiento de ajuste por inflación para las normas contables, el ajuste por inflación es un método, ¿sí? Justamente de ajuste que se aplica en un contexto inflacionario para reflejar de manera fiel la situación actual de la empresa. Algo que ya lo tenemos todos en claro, pero como para tenerlo de punto de partida al momento que vayamos a ver cosas que por ahí son un poco más profundas de la metodología. Estamos acá porque sabemos que un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de mañana y así sucesivamente. Un ejercicio comercial dura un año, nosotros cerramos periodos intermedios en un contexto de inflación alto y sostenido en el tiempo. No sería información comparable, por ejemplo, si viésemos un estado financiero del año 2021 y comparásemos contra uno del 2022 para este próximo cierre, estaríamos comparando cosas totalmente distintas, ¿sí? Justamente ese es el efecto que tiene distorsivo la inflación y es lo que nosotros tenemos que, entre comillas, subsanar a partir del ajuste por inflación. Una palabra que ya todos tenemos en la cabeza, que es RECPAM, resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Como lo llama la norma contable profesional argentina, y resultado por posición monetaria, como lo llama la NIF. Acá tenemos un primer tema que lo vamos a ir viendo. Nosotros utilizamos NIF porque el BCRA así lo permite desde, sí, corríjanme, pero del 1 de enero del 2018 que utilizamos NIF, así que vamos a ir viendo un poco la dualidad entre la norma argentina y NIF, por ejemplo, para qué se considera inflación. Para adentrarse un poquito en lo que piensan las NIF,
¿sí? Los estados contables, cuando su moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, moneda funcional, que no nos vamos a meter en la definición más técnica de moneda funcional, pero para entenderlo es la moneda principal de la entidad sobre la cual se realizan las transacciones, sobre la cual se realizan los contratos más significativos. Hay un montón de indicadores cualitativos que da la NIF de que es una moneda funcional, pero para entenderlo nosotros es la moneda de nuestro negocio. Cuando esa moneda funcional es la de una economía hiperinflacionaria, eh, los balances tienen que ser expresados en la unidad de valoración corriente a la fecha del balance, que bajado a tierra es simplemente expresar esos balances en la moneda de cierre del momento en que nosotros estamos preparando esa información. Como ya habíamos comentado anteriormente, las cifras comparativas del ejercicio anterior y cualquier otra información referida a ejercicios precedentes que nosotros estemos revelando los estados financieros tienen que ser expresadas a la fecha de cierre. Y otro tema que después más adelante lo vamos a ir viendo en detalle, pérdidas o ganancias derivadas de la exposición monetaria neta deben incluirse en el resultado neto en una partida separada según como piensan las NIF. ¿Sí? Nosotros ya lo sabemos de ver en los estados contables, pero podemos llegar a ver o no, dependiendo del criterio que se use, lo vamos a ver más adelante, que una partida por separado que nos está diciendo, bueno, cuál fue la pérdida. En todos los casos para nosotros, salvo alguna excepción muy particular, vamos a ver que tenemos una pérdida por este fenómeno inflacionario que se experimenta. Ahora, antes de seguir avanzando, tendríamos que preguntarnos primero, más allá de lo que nosotros sabemos digamos, de Vox Populi, de qué es que vivimos en una economía hiperinflacionaria, un poco analizar la dualidad de cómo piensan las NIF y cómo piensan las normas contables profesionales argentinas. Cuando decimos normas contables profesionales argentinas, decimos las famosas RT y las NIF, la NIC 29, que es la que el IASB promulgó en su momento para analizar el ajuste por inflación. Sin meterse muy técnico, pero la NIF, fíjense que nos dan una serie de parámetros que son enunciativos. La NIF nos va contando qué le parece que hace que una economía sea hiperinflacionaria. Por ejemplo, la población en general prefiere conservar su riqueza en activos no monetarios o bien en una moneda extranjera relativamente estable. Si nosotros lo pensamos, claramente aplica para el contexto actual. La población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda local, sino que las ve en términos de otra moneda extranjera relativamente estable y puede haber precios en la economía que se establezcan en esta otra moneda. Bueno, acá en Argentina, digo, ya sin meternos en tema más de economía, pero sí sabemos que muchos precios de la economía los analizamos directamente en dólares para transacciones importantes y no los pensamos en pesos. Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida del poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, ¿sí? Cuando los términos de pago se extienden más allá del contado, incluso cuando el periodo es corto. Nuevamente, si pensamos en el contexto actual, todas las compras y las ventas que realizamos, aún sean en un periodo corto, tienen un componente financiero que más allá del valor tiempo del dinero, que sería una tasa de interés que puede aplicársele a una operación, sabemos que dentro tiene un concepto inflacionario que por eso hace que tal vez en un periodo corto de tiempo tengamos que recargar el precio. Las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios, que es casi la definición más técnica de la inflación, y la tasa acumulada de inflación en 3 años se aproxima o sobrepasa el 100%. Acá un tema particular de la NIF. Si nosotros nos vamos a la NIC 29, nos va a decir se aproxima o sobrepasa. Como la NIF lo ve de una manera enunciativa y lo dice claramente, es una cuestión de juicio. Por ahí un tema a analizar, hoy el fenómeno inflacionario no solamente castiga a la Argentina, sino que a la gran mayoría de los países de la Unión Europea, obviamente digamos, sin la magnitud que tiene en la Argentina, que además viene sostenido desde hace muchos años. Pero podría darnos que pensar, no nos vamos a meter en eso, pero la NIF es enunciativa, dice, es una cuestión de criterio profesional, ¿sí? De juzgar sobre estos parámetros, y no es que es taxativo, no es que se tienen que cumplir y tenemos que tildar todos, igualmente entendemos que cuando se está viviendo un fenómeno inflacionario, están sucediendo estas cosas en simultáneo.
Y si miramos cómo piensa la norma argentina, realmente son convergentes, no tienen una disparidad. La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera estable, lo que ya habíamos hablado. Los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener el poder adquisitivo, todos lo sabemos, plazo fijo, fondos comunes de inversión, cuando tenés el sueldo que tenés unos días hasta pagar algo, puede ir a un fondo de money market, digamos. Hay como todas estas cuestiones que son lo mismo que piensa la NIF. La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones realizadas en moneda argentina y extranjera es muy relevante. La tasa del plazo fijo, si no me equivoco, está en el 70 y pico % y no vamos a encontrar ningún país, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, que pague semejante tasa de interés. Hay una corrección generalizada de los precios y los salarios. Si analizamos con lo que pensaba la NIF, tasa de interés, salario y precios ligados a un índice, estamos en lo mismo, y la tasa acumulada de inflación en 3 años se aproxima o sobrepasa al 100. Pero acá hay un punto. Cuando se habilita el ajuste por inflación, la norma contable profesional argentina, si tomamos la RT 17, es taxativa con estos puntos. Y estos parámetros que tenemos cualitativos y cuantitativos, la norma argentina le da mayor preponderancia a este parámetro cuantitativo. Es decir, estamos superando el 100% trianual, tenemos que aplicar ajuste por inflación, es lo que se venía monitoreando en su momento. Cuando se superó, bueno, fue todo el análisis que se hizo y que se habilitó nuevamente el ajuste por inflación en Argentina. ¿Hasta acá alguna consulta o algo que quieras agregar, Diego? No, puede ser ese tema que decías vos, que fue en 2018, fin de 2017, que alcanzamos el 100% en 3 años y ahí, bueno, volvimos a ajustar por inflación, pero claramente en la Argentina siempre hubo inflación, desde creo de 2002 que volvió, se fue el 1 a 1, digamos. Tuvimos inflación siempre, creo que todos nosotros, la mayoría vivió siempre con inflación, lo conocemos de siempre, pero nunca habíamos llegado al 100% trianual, o porque por ahí estaba medio tocado el INDEC, o por ahí había algunos temitas en su momento que se charlaban mucho. Llegamos al 100% y sí, de ahí en más tenemos que ajustar todos los años. Así que sí, ese es el tema que mantenía fijo para no ajustar en su momento, se superó el 100% y ahora ajustar por inflación, que bueno, es lo correcto en países como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Esto, hoy creo que, como decía Diego, ninguno se va a poner a pensar como auditor, en cuestión de criterio profesional, si esto aplica o no. Ya damos por default que esto aplica, bueno, por eso estamos en este curso, pero estas son para eventualmente tenerlo en la cabeza de cómo están pensando las normas. Bueno, tenemos un marco normativo que a nosotros, con nuestro trabajo como auditores y también en el rol de preparador de los estados financieros que tiene la dirección de las entidades financieras, no nos vamos a meter punto por punto, pero sí saberlo porque eventualmente podemos llegar a leerlo y podemos llegar a necesitar buscar algo en esas normas. Como les comentábamos, NIC 29, ¿sí? Que es la norma que emitió en su momento el IASBI, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. La resolución técnica número 6 de las normas argentinas, que contiene el procedimiento de ajuste por inflación. La RT 39, que fue la que vino en su momento a decir, bueno, estos son los parámetros que yo ya anuncié en la RT número 6, estos parámetros se están cumpliendo, tenemos un contexto hiperinflacionario. Bueno, acá tenemos el decreto 66403 del Poder Ejecutivo, que en su momento suspendió la aplicación del ajuste por inflación desde marzo de 2003. Yo era chico, aunque no lo crea porque estoy medio arruinado, pero en ese momento, creo que se aplicó durante un solo año, me parece, y se volvió a derogar. Duró muy poquito y en diciembre de 2018 volvió el ajuste por inflación. La resolución 539-18 de la Junta de Gobierno de la Federación, explicando que los ejercicios cerrados a partir del 31/12 del 2018 retoman el APORI. La resolución 777-18 de la CNB, donde las entidades que están emitiendo y que están bajo control de este organismo deben cumplir con el método de reexpresión de estado financiero. Recordemos también que CNB, criterio general, utiliza NIF. Y nos metemos
ya en las dos normativas que nos afectan a nosotros directamente, la comunicación A6849 y la 7211. La 7211 viene a complementar, pero es la que habilita la reexpresión de los estados financieros. Tengo entendido, no lo recuerdo ahora, cualquier cosa me corrigen. Nosotros inicialmente hubo como un diferimento entre digamos, el público en general aplicó el ajuste por inflación y Banking estuvo, creo que fue un ejercicio, ¿no? O un tiempo sin aplicar la reexpresión y Sí, después, un año después exacto. aplicó los bancos. Y también para tenerlo en cuenta, en enero 19 la Federación emitió una guía de aplicación práctica sobre las normas de ajuste por inflación, que se puede googlear tranquilamente, y tiene bastantes puntos de consultas que han surgido eventualmente y respecto al procedimiento de ajuste por inflación, y lo trabaja según la norma argentina y según la NIC 29. Bueno, vamos a hablar un poco de las consideraciones de este ajuste por inflación. Ya tenemos el contexto de una economía hiperinflacionaria y ya tenemos la normativa que nos aplica. Ahora hay que pensar un poco qué tenemos que tener en cuenta. Tratamiento de activos y pasivos. Si recordamos un poco, nosotros tenemos distintos criterios de medición, más allá de los criterios de unidad de medida y los criterios del capital a mantener. Bueno, ese es sencillo porque siempre es financiero, pero tenemos distintos criterios de medición. Básicamente abrimos entre los criterios de valor histórico y de valores corrientes. La NIF, particularmente, como criterio general, a diferencia de la norma local, que es de valores corrientes, siempre prefiere utilizar valores históricos para determinadas cosas. No es tan común el uso de costo de reposición como es para la norma argentina, pero repasando sabemos que tenemos partidas que están valuadas a su costo de compra, a su costo neto de desvalorizaciones y amortizaciones, en el caso que corresponda. Nos metemos por ahí uno que no aplica tanto para banking, pero bueno, inventarios, por ejemplo, para la NIF está evaluado a costo, para la norma argentina está evaluado a costo de reposición. Típico de valor histórico, salvo que se utilice el método de revaluación, es propiedad, planta y equipo y activos intangibles. ¿Sí? Todas estas partidas que nosotros tenemos valuados al costo histórico. Y también tenemos otras partidas que están valuadas a su valor corriente, ¿sí? Es decir, que está llevado al valor que tiene al cierre. Bueno, podemos analizar que es cuestión de otras cosas, ¿no? Pero la jerarquía del valor razonable, de qué criterio utilizamos, pero típico de valor corriente, por ejemplo, inversiones. Tenemos un activo que cotiza en un mercado transparente, una acción, un bono, lo tenemos valuado a su valor de realización. Una vez que ya estamos contextualizados en que tenemos partidas que están valuadas al cierre y partidas que están valuadas a moneda del momento en el que ingresaron a la contabilidad, tenemos que pensar que para el ajuste por inflación, las partidas tienen tienen dos naturalezas distintas. Hay partidas que son monetarias y partidas que son no monetarias. ¿Qué es esto? Como criterio general, antes de entrarse a explicar qué es, las monetarias no se reexpresan, ¿sí? Quedan expresadas a su valor nominal y las partidas no monetarias sí requieren ser reexpresadas. Es decir, que su valor en los estados financieros, si lo miramos a costo y después lo miramos ajustado por inflación, debe ser distinto. Y las no monetarias deben coincidir. Las partidas no monetarias son aquellas partidas que por su naturaleza o características son susceptibles de protegerse de la inflación. Pensemos un poco en una partida no monetaria típica, y ya nos vamos adelantando a lo que son los rubros, propiedad, planta y equipo, que todos tenemos en nuestros estados financieros, entiendo que la gran mayoría, y si no tenemos propios, tenemos arrendamientos financieros. ¿Por qué se protege? Porque es una partida que no es susceptible de ser castigada todo el tiempo por la inflación. Y lo podemos ver sacando el tema de normativa contable, un ejemplo burdo, el ahorrar en ladrillos, ¿no? Esto lo pensamos de la misma manera. Un bien de propiedad, planta y equipo que va a requerir ser reexpresado, si un inmueble, no se ve castigado todo el tiempo por el fenómeno inflacionario, ¿sí? Sí requerimos reexpresarlo para que quede evaluado y llevado a moneda de cierre, pero como un poco para adentrarnos en entender qué es una partida no monetaria. Lo mismo caso, por ejemplo, para los activos intangibles. Partidas monetarias puras, que estas
según la diapositiva anterior, como vimos, no se reexpresan, van a moneda a su valor nominal. Son aquellas partidas que no están protegidas contra los efectos de la inflación, puesto que sus valores nominales son constantes. Partida monetaria por excelencia, el efectivo. Y acá un ejemplo que por ahí a mí me ayuda a entenderlo, es bastante simple, pero pensemos en el efectivo. Yo hago un arqueo de un fondo fijo de caja y encuentro 1.000 pesos. Yo tengo 1.000 pesos en efectivo. Yo sé que en N determinado tiempo, por ejemplo, un mes, tengo X inflación y vale menos. Pero cuando vuelva a contar la plata voy a tener 1.000 pesos. Pero la realidad es que lo que yo compraba, por ejemplo, el 1 de enero con esos 1.000 pesos, no se condice con lo que yo tal vez compre el 31 de diciembre con esos 1.000 pesos. Y puede ser mucho el efecto distorsivo. Entonces, no está protegida contra la inflación, es más castigada, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo un inmueble, voy a seguir teniendo el mismo inmueble, pero tengo que reexpresarlo, porque ese inmueble tengo un valor que estaba históricamente en la contabilidad y lo tengo que llevar a moneda de cierre. Puede pasar si utilizamos modelo de revaluación que, por ejemplo, el inmueble no haya que ajustarlo. Pero bueno, es un tema aparte si la entidad decide utilizar el modelo de revaluación en propiedad, planta y equipo. Ya sería meterse en otro tema. Y tenemos dentro de las partidas monetarias dos líneas. Esta que explicamos primero, que son las puras, y después las mixtas, que son las monetarias que tienen alguna protección contra la inflación. Recién hablamos de la monetaria pura, por ejemplo, el efectivo, o un crédito que no tiene ninguna actualización. Y acá les dice, diferencia de cambio, resultado por tenencia, intereses de vengado, cláusulas de ajustes. Pensemos un poco, saliendo de bancos, vamos a pensar en un crédito. Si yo vendo a plazo, y tengo una cuenta por cobrar en el activo, si tengo un crédito, hice créditos por ventas a ventas, y no tiene ningún ajuste, y yo lo cobro en 90 días, ese crédito va a sufrir mucho más a que si yo documento, por ejemplo, ese crédito con un pagaré o con un cheque y tiene un interés explícito o implícito. Esa partida está protegida. O, por ejemplo, yo tengo efectivo, pero está nominado en una moneda distinta, es una moneda extranjera, tengo dólares, tengo euros, tengo libras, ¿sí? Tienen algún efecto porque están en una moneda dura, como ya habíamos hablado anteriormente. Te resguarda un poco más del efecto distorsivo y que te castiga a tu moneda funcional. Cláusulas de ajuste. Metiéndonos en bancos, podemos pensar en un préstamo que ajuste por SER, por ejemplo, o un préstamo que ajuste por UVA. No tiene el mismo efecto que por ahí, bueno, en los bancos no va a pasar eventualmente. Acá cualquier cosa digo, decime, pero no hay ningún préstamo a tasa cero en líneas generales, ¿sí? Pero tenés ciertos elementos, No, pero hay ¿sí? tasas subsidiadas Bueno, por tasa ahí, subsidiada, por ejemplo, claro. ahí donde pierden los bancos, pero Ujú, bueno, ganan por otro lado con el Banco Central, ¿no? Con tema ujú, de encaje y esas cosas. ujú. Resultado por tenencia, lo que habíamos hablado anteriormente, una inversión. Si yo tengo, por mi modelo de negocio, tengo un activo que lo voy a negociar, por ejemplo, no sé, un bono que lo tengo a valor razonable, bueno, si lo compré a un precio 1 y después lo vendo a un precio 2, bueno, esa es una partida monetaria mixta. Sufre el efecto de la inflación, pero tiene un resultado, en ese caso, perdón, dije valor razonable, si está bien, por no venderlo, mantenerlo de un momento al otro y tener una ganancia, ¿sí? Esa es más o menos, explicada a grosso modo, la diferencia entre una partida pura y una partida mixta. Di todos casos del activo, también pasa pensándolo del lado del pasivo, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá alguna cuestión que quieran consultar. Eso yo no veo el chat, así que si alguien justo Claro. escribe, me avisan. No, yo lo veo el chat y no hay. Ok. Están Si hay todos, dudas, sí, sin dudas pueden habilitar el micrófono, ¿no? Y claro, decirlo, siéntanse en no hay libertad problema. total. Esta parte por ahí es un poco la más complicada de Sí. todo, entender los resultados financieros, cómo juega el RECPAM Hola, ahí. Hola. Ahí hay alguien, a ver, hola, te escuchamos, buenas. ¿sí? Una consulta sobre las partidas monetarias mixtas. Bueno. En la práctica, ¿qué tratamiento contable se le da? ¿Como si se reexpresa o no? No, no se reexpresa, por eso la partida al cierre no se va a reexpresar por inflación porque ya tiene su componente financiero
metido, que, o sea, si es una partida de moneda extranjera, vos ya le calculaste su diferencia de cambio. Si es una inversión, vos ya le calculaste su valor al cierre, generaste su resultado por tenencia. Si es un plazo fijo, vos ya le devengaste su interés. Si es un plazo fijo en UVA, vos también ya le devengaste su cláusula de ajuste. El tema es que después esto, el ajuste por inflación te juega en el resultado, cómo vos exponés el resultado real de esa partida. Si fuera diferencia de cambio, resultado por tenencia o interés, puede ser, por ejemplo, en un plazo fijo, el interés nominal, que es el que te dice el plazo fijo, por ejemplo, hoy en día si metes un plazo fijo a 30 días a 75% tasa anual, vas a tener un resultado de 7% mensual, creo que más o menos era. Esa es la tasa nominal. Si vos lo ajustás por inflación, es esa tasa nominal de 7, puede ser que sea tasa real de 1% o incluso tasa real negativa. Eso después se ajusta, se debería ajustar en el resultado, pero no te afecta la evaluación final de tu activo o pasivo. Eso ahora lo vamos a hacer un poco más adelante, pero sí, esa es la parte más complicada de todo, ¿no? Pero las que son monetarias, sean puras o mixtas, no se reexpresan al cierre por inflación, sino que ajusta el resultado, más que nada las mixtas. Las puras, nada. Las puras te generan 100% RECPAM, las mixtas te generan una parte RECPAM y una parte resultado financiero por alguno de estos tipos de ajuste que tengan. Bárbaro, bárbaro, gracias. Por nada. Ahí como justo explicaba Diego, más adelante vamos a llegar a la diapositiva para la persona que hizo la consulta para ver este caso particular de las partidas monetarias mixtas con el efecto que él comentaba. Bueno, hablamos ya de que tenemos partidas que tenemos que reexpresar. Si tenemos partidas que tenemos que reexpresar, que en todo momento son partidas no monetarias, para reexpresar tenemos que tener un índice, ¿sí? un coeficiente el cual aplicarle a una determinada partida para reexpresarlo. ¿Cuál es el índice a utilizar? El IPC, el índice de precios al consumidor nacional, elaborado por el INDEC, publicado por ahí a siempre mediados de mes, si no me equivoco, que es lo que definió la resolución 539-18 de la Junta de Gobierno de la Federación. Para los que ya venimos haciendo esto, o alguno de los chicos de esta hora, el link está acá, paginita de la Federación, y de ahí nos bajamos todos los índices compilados, ¿sí? Para calcular nuestro coeficiente. Como habíamos comentado, la reexpresión implica volver a expresar en moneda de poder adquisitivo de un determinado momento una partida que se encuentra expresada en poder adquisitivo de otro momento diferente. Se obtiene multiplicando el valor de la partida por el coeficiente de reexpresión que corresponde al mes de origen de esa partida. Lo vamos a ver más adelante, pero ya nos adelantamos, creo que es la diapositiva siguiente. ¿Cómo calculamos este coeficiente? Tenemos una división. Siempre nuestro numerador va a ser el índice al cierre, ¿sí? Y nuestro denominador va a ser el mes que nosotros estamos buscando para anticuar esa determinada partida. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, las partidas que sufren la inflación son las monetarias y el RECPAM, o resultado por posición monetaria, es la contrapartida de la reexpresión de las partidas no monetarias. Por ahí viéndolo ahora, hablando teóricamente, parece raro, igual cuando veamos el caso práctico es mucho más fácil de entender esta parte que por ahí es tediosa en lo que es teoría, pero y un poco también con lo que había comentado Diego anteriormente. Nosotros tenemos activos y pasivos que los tenemos valuados de acuerdo a la normativa y algunos tenemos que llevarlos a moneda de cierre. Las diferencias que generan esos activos y pasivos son resultados. Y lo que nosotros queremos en definitiva es tener un resultado reexpresado también. Tenemos el patrimonio reexpresado con nuestras cuentas de activo-pasivo, eventualmente también nuestro patrimonio neto, las partidas que lo componen, y como contrapartida el resultado que se está generando también tiene que estar reexpresado. Juan Pablo, Sí. perdón, acá Yaimar del Carmen dice, igualmente cuando estás reexpresando los estados financieros se trabaja con una misma moneda, es decir, si tenías algo en dólares ya debería estar convertido en la moneda inflacionaria. Sí, se Claro, supone que acá está el tema de que obviamente
ese saldo en dólares tiene que estar en pesos claramente en el balance, por eso generó una diferencia de cambio por o al cierre del periodo que estás analizando, tuvo una diferencia de cambio por la evaluación en dólares, pero obviamente estando evaluado en pesos. Después, ese resultado por diferencia de cambio es el que se ajustaría en el caso de determinar el resultado financiero en términos reales, pero no el activo o pasivo en dólares, que ese va a tener su evaluación según el tipo de cambio. Claro, sí, en ese caso, si mal no recuerdo, NIC 21, que te dice el tratamiento de las partidas que están en una moneda distinta a la moneda funcional, que son la moneda extranjera, vos en tu activo o en tu pasivo ya lo tenés valuado de acuerdo a este criterio de evaluación que dice, por ejemplo, para nosotros es sencillo, tipo de cambio a 3.500, tenemos un $100 por el tipo de cambio, esa partida ya al cierre quedó valuada respecto a su criterio de evaluación. Después, a su vez, juega cómo llevar ese resultado de una moneda que está nominal a una moneda homogénea. No sé, Jai, si pudimos contestar. Perfecto. Sí, claro, ahí. Bueno, y nos adentramos un poquito para pensar más allá de esta aproximación teórica respecto al ajuste y a las partidas, nos metemos un poco en los rubros y este análisis está bueno, cómo está armado así en columnas para entender un poco en líneas generales cómo se distribuye entre monetarias y no monetarias. Caja y bancos, típicamente monetaria, no se reexpresa. Créditos por operaciones, esto está visto desde un enfoque distinto por ahí a lo que nosotros vemos en los rubros del BCRA, pero si lo extrapolamos va a ser igual. Créditos por operaciones es una partida, son un rubro monetario que no se reexpresa, pero sí tiene lo que ya habíamos comentado con Diego, que dentro podemos encontrar partidas monetarias mixtas, ¿sí? Pero no se reexpresa. Es un muy buen punto siempre acordarnos de eso. Puede ser mixto, pero mixto no significa que se tenga que reexpresar. Otros créditos, también es monetario, no se reexpresa. Inversiones corrientes, monetaria, no se reexpresa, aunque podemos tener, bueno, de estas inversiones justamente siempre tiene algo que hace que varíe su valor patrimonial, o sea, renta fija, renta variable. Inversiones en subsidiarias, cuando estamos utilizando el método del valor patrimonial proporcional, no es una partida monetaria, pero no se reexpresa, porque si pensamos un poco en BPP, cuando nosotros tenemos que evaluar nuestra inversión, cumpliendo lo que dice específicamente para evaluar esa inversión con el método, nosotros recibimos un estado financiero de la empresa a la cual nosotros estamos controlando y ese estado financiero está expresado ya en moneda de cierre. Como bien dice la llamada, la entidad subsidiaria ya llevó ese balance a moneda de cierre. Entonces, grosso modo, sin meterse en cuestiones particulares, nuestro porcentaje de tenencia por el patrimonio neto que enunció nuestra controlada nos va a dar el valor patrimonial proporcional. Bienes de uso no monetaria, sí se reexpresa. Propiedades de inversión no monetaria, sí se reexpresa. Activos intangibles, de vuelta no monetaria, sí se reexpresa. Y para el impuesto diferido, que acá me va a ayudar Diego, nosotros el impuesto diferido que se nos está generando por otras partidas de nuestros estados financieros, siguen, digamos, la misma suerte de la partida que está generando ese impuesto diferido. ¿Sí? Así que en este caso no es, digamos, pensar si es monetario o no monetaria, si se reexpresa o no, porque está acompañando alguno de los rubros de nuestros estados financieros que está generando ese impuesto diferido. No sé, Diego, si querés agregar algo más Perfecto. respecto a diferido. No, explícate bien. A ver, acá lo que hay que tener en cuenta en el impuesto diferido que el impuesto diferido se genera por diferencia patrimonial entre lo que es el estado contable por normas contables con el estado de normas impositivas. Entonces, generalmente el diferido se te va a generar cuando vos ajustaste por inflación una partida contablemente que impositivamente no se ajustaba. Entonces, ahí es donde se te genera el diferido, pero en principio no se ajustaría, digamos, solo se ajusta en función de el activo pasivo que le dio origen a ese diferido.
pero bueno, después lo vamos a ver por ahí en la práctica, se va a entender un poco más. Nos metemos con la otra parte, vimos activo, pasivo, deudas comerciales, partida monetaria, no se reexpresa, volvemos pensando un poco también como sucede en el activo. Podemos encontrarnos con partidas mixtas, pero no significa que se reexpresen. Deudas fiscales es monetaria, no se reexpresa. Deudas financieras, misma suerte que pensar en las deudas comerciales, es monetaria, pero sabemos que de una deuda financiera, pensando en una entidad comercial, pidió un préstamo a un banco, tiene una cláusula de ajuste, en realidad esa cláusula de ajuste es el interés que va a ser pérdida que se está generando. Deudas sociales, monetaria también, no se reexpresa. Y después entramos, porque ya vimos activo, vimos pasivo, tenemos que pensar en el patrimonio neto, en qué compone ese patrimonio neto, básicamente aporte de los propietarios y ganancias reservadas. No lo pensamos en sí como partidas monetarias o no monetarias, sino que sabemos que se tiene que reexpresar. Cuando veamos el caso práctico, para los que por ahí no están tan metidos, por ahí para la gente que ya viene haciendo el ajuste, le parece por ahí muy simple, pero pensamos que sí o sí tenemos que represarlo porque el patrimonio neto al inicio, nuestros activos residuales, cuando iniciamos nuestro ejercicio y terminando el ejercicio anterior, provienen de una moneda en un momento determinado. Y tenemos que llevar los componentes de ese patrimonio neto, ya sean aporte de los propietarios o ganancias reservadas, a la moneda del periodo intermedio que estemos cerrando o del ejercicio anual que estemos haciendo. Y las partidas de resultados, ventas, gastos, depreciaciones, resultados financieros y por tenencia, otros ingresos y egresos, cualquier partida de resultados siempre va reexpresada. ¿Sí? Un punto. Resultados financieros y por tenencia en relación a lo que había contado Diego, va recibiendo los ajustes que nosotros hacemos de los activos y pasivos monetarios mixtos, y cuando veamos qué tipo de presentación le podemos dar, de acuerdo a la normativa que estemos aplicando, los tenemos que exponer netos del ajuste por inflación. Igual vamos a llegar ahora en esta diapositiva. Tenemos varias opciones sobre cómo trabajar estos resultados financieros y por tenencia, que ya lo vinimos hablando, pero entremos en nuestra cabeza, metamos todas estas partidas y nos ponemos a pensar, las trabajamos todo el tiempo, ¿sí? De estos activos y pasivos que van generando resultados financieros y por tenencia. La primera opción, mostrar todo, incluyendo el RECPAM, en una línea sola y sin revelar en notas. Esta es una opción solo permitida en las normas argentinas. Estaría bueno ver un balance ahora en este momento, pero imagínense un estado de resultados en donde yo veo resultados financieros y por tenencia, si yo lo veo así hoy en este contexto inflacionario y cuando agarro el balance y leo en notas que se está preparando en moneda homogénea, yo ya sé que ahí adentro de resultados financieros y por tenencia, que no lo puedo ver y no lo tengo abierto en notas, tengo metido el efecto del RECPAM. La segunda opción, desagregar los resultados financieros y por tenencia y medirlo en términos reales, revelando esto en nota a los estados contables. Esto es, por ahí, creo yo, la manera más exhaustiva, la manera más complicada, es la manera que por default te analiza la NIF, y un poco con la consulta que habían hecho, hay que medirlo en términos reales. Y en base a lo que había dicho Diego, imagínense una colocación a plazo fijo. Estamos hablando de una entidad comercial X, que además de su operatoria habitual, tiene un excedente de caja y coloca el dinero a plazo fijo. Ese plazo fijo tiene una tasa de interés nominal, una tasa de interés que está expresada en términos, por ejemplo, una tasa de pizarra, una TNA del 72,5%, coloca 30 días, le da aproximadamente un 5,9, un 6% de tasa efectiva mensual. Esa es la tasa pura, nominal, no, digamos, yo voy a multiplicar por eso, me va a dar el interés, lo voy a devengar en los periodos que correspondan. Ahora, ¿es realmente la tasa? No, porque tendría que aplicar una formulita. Yo hice cálculo financiero 2 veces porque me gustó mucho en la facultad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que despejarle a esa tasa nominal el efecto de la inflación. Entonces, por ahí esa tasa que a mí me está mostrando que efectiva mensual está en un 5,9, un 6%, y bueno, por ahí está en el 0, algo o hasta te puede dar negativa.
¿sí? Este es por ahí un camino mucho más largo y mucho más complicado de ver. Y la opción 3 es desagregar los resultados financieros y por tenencia y medirlo en términos nominales expresados en líneas separadas, abriendo nota a los estados contables. Esto lo vamos a ver en el caso que preparamos. La opción 3, digamos, es la que se usa regularmente, digamos, que bueno, el Banco Central también utiliza esta opción 3 y en casi todos nuestros clientes usamos la opción 3. Se La opción cortó, 2 es ¿no? no sé, Yo por unos instantes se me cortó la comunicación, no sé, por eso no puedo ver, así que, ok, pero no sé si Estás, venía escuchando eh, bien. sí, se escucha bien. Juan Pablo, estás compartiendo imagen, estás compartiendo sí, sí, pantalla, perdón. perfecto. No, no, porque Teams me hizo el sonido de cuando se corta la comunicación, por eso les consultaba. Sí, Perdón, no, no, Diego, te no. corté. Sí, Diego, estabas hablando, te escuchamos, Bueno, retoma sí, la idea, decíamos, porfa. bueno, retomemos. La opción 1 es solo normas locales para entes medianos y pequeños, así que a nosotros prácticamente no lo podríamos utilizar, que es todo incluido en una sola línea de estado de resultados, resultados financieros, incluyendo RECPAM, no hay nota de apertura, esto generalmente no lo usamos. La opción 2 es la más complicada, como decía Juan, que tenés que exponer los resultados financieros y por tenencia en términos reales. En este caso, eh, no sé si alguno vio alguna vez un balance de esto, pero por ahí puede llegar a tener ingresos por intereses como pérdida o gastos por intereses pagados como ganancia, porque por ahí estar en términos reales, la tasa real es inversa a la tasa nominal. Por ejemplo, tenés un préstamo a una tasa del 50% con una inflación del 100%, terminaste ganando plata por tener un préstamo en un pasivo, por ejemplo, ¿no? Eso se puede llegar a ver en esta opción 2, pero la opción que utilizamos generalmente es la opción 3, que es desagregar algunos resultados financieros, pero solo en una sola línea, no dividirlos por cada uno de los tipos de resultados financieros que hay, sino poner una sola línea, una, dos o tres. El Banco Central tiene 3 líneas, después lo vamos a ver, para presentar estos resultados, que son los resultados, el RECPAM puro, digamos, el RECPAM generado por partidas monetarias y el RECPAM generado por otras cláusulas de ajuste, creo que son. Así que este es el tipo más común que vamos a ver en casi todos los balances, que es la opción 3. Acá Joan dice que lo vio y sí, es complicado hacerlo. Sí, hacerlo es lo más complicado, la opción 2. Por eso, si en BCRA te pide esa opción, es casi imposible hacerlo con la cantidad de cuentas que tienes. Así que es un método simplificado. Perfecto. Bueno, alguna duda respecto a este tema? Igual es complicado verlo así, después vamos a ver en el caso práctico cómo lo dejamos nosotros. Justamente en base a lo que decía Diego, criterio BCRA. Como los bancos, por lo que están obligados por el central, presentan su contabilidad mensual, el ajuste que van haciendo los bancos lo van haciendo de manera mensual, ¿sí? La clasificación de las partidas monetarias y no monetarias se usa según la tabla de correspondencia para la reexpresión de partidas, ¿sí? Esta famosa tablita que tenemos que nos dice dónde va la reexpresión, a qué determinada cuenta, ¿sí? Tanto de los activos, de los pasivos y de los resultados. Y el RECPAM, o el resultado por posición monetaria, se calcula por medio del producto del saldo inicial de cada partida monetaria y la tasa de inflación. Ahora vamos a entrar un poquito para hablar de los métodos después, pero este resultado se clasificará en función de la partida que le dio origen en las siguientes cuentas, y lo que comentaba Diego, tenemos estas 3 cuentas: resultado monetario de partidas con cláusula de ajuste, resultado monetario de partidas en moneda extranjera y resultado monetario por otras partidas. Tratamiento del capital, el ajuste del capital. La represión monetaria del capital social, como de los aportes no capitalizados, siempre se va a imputar a la cuenta ajustes al patrimonio, o se puede llamar también ajustes al capital en algún otro balance, considerándose como fecha de origen la de suscripción. Ahora vamos a hablar de este tema en particular.
nos ponemos a pensar en un estado de evolución del patrimonio neto, el capital social, que es siempre el capital suscripto, ¿sí? Independientemente de la integración o de la anotación en el registro público que corresponda. Ese capital suscripto que nosotros tenemos, que puede sufrir variaciones a lo largo de un ejercicio, una suscripción, una absorción, lo que sea, siempre va medido en términos nominales. Nunca en la columna capital social vamos a tener el saldo represado, sino que todo el efecto que está sufriendo este capital a mantener medido en términos financieros va a esta columna ajustes al capital. ¿Sí? Respecto a la reexpresión por partidas, vamos a hablar de las operaciones, dependiendo de qué estamos hablando, y cómo vamos a reexpresar. Sobre estas partidas no monetarias, como en el caso de bienes de uso, bienes de cambio, inventarios, como lo llama la NIC 2, en el caso de NIF, desde la fecha en la cual está expresado el valor de bien en el activo, ¿sí? Fecha de alta, o bien podemos tomar la fecha del cierre inmediato anterior, siempre que el balance inmediato anterior esté expresado en moneda homogénea, ¿sí? Antes de por ahí verlo en el caso práctico, pensamos, yo estoy analizando propiedad, planta y equipo. Digamos que tenemos dos caminos, ¿no? Puedo tomar, si el bien se encontraba al cierre del ejercicio anterior, llevarlo N meses para adelante, ¿sí? Si estamos en un periodo de 3, 6, 9 o 12 meses, o directamente podemos anticuarlo y decir, este bien se compró en enero del 2009, por ejemplo, un inmueble, y buscamos el índice correspondiente al mes de enero del 2009, hacemos el cociente, nos da ese coeficiente y multiplicamos, ¿sí? Pero es desde la fecha en que ese bien se dio de alta, o bien si ese bien está en nuestro activo, desde el cierre inmediato anterior. Un tema que por ahí está bueno porque no lo vamos a ver en la totalidad en el caso práctico. Si nosotros tenemos un alta, por ejemplo, estamos cerrando a marzo y el alta se dio en el mes de febrero, tendremos que llevarlo de moneda de febrero a moneda de marzo, no tomar el cierre pasado porque no lo teníamos. Justamente es un alta de ese periodo de 3 meses. Y si tenemos el alta que sucede el 1 de marzo, el coeficiente de represión va a ser 1, porque obviamente es el mismo índice, ¿sí? Aumento de capital por nuevos aportes es desde la fecha de suscripción del aumento en el momento que la asamblea lo esté aprobando. Las reservas de ganancias, reserva legal, reserva facultativa, reserva para futura distribución de dividendos. Hay dos caminos. La asamblea trata resultados acumulados en moneda homogénea del ejercicio anterior, fecha de cierre del ejercicio anterior. Podemos ponernos a pensar, yo tengo resultados no asignados acumulados al inicio del ejercicio, que se trataron en determinado momento, esos sí van para adelante la N cantidad de meses, lo que yo esté buscando para llegar al cierre en el periodo que yo estoy. El segundo caso, asamblea trata resultados en moneda de poder adquisitivo a la fecha de asamblea, desde el momento de la fecha de asamblea se reexpresa, ¿sí? Esto por ahí, viéndolo así, parece medio un chino y digo cualquier cosa, da tu punto de vista acá. Una de las cosas que a mí me ayudan a entender un poco esto es, yo tengo, cuando miro el acta de asamblea, procedimiento típico para el patrimonio neto, la lectura de actas, veo el acta, por ejemplo, estoy en el balance intermedio a junio, veo que hay una distribución de resultados de un ejercicio anterior. Cuando se hace esa distribución, yo tengo un importe que está en histórico y tengo que reexpresarlo. Ese importe de esa moneda de determinado momento. Entonces, si venimos reexpresando todo, la lógica sería que si estamos tratando resultados o lo que sea, un aporte que está en una moneda de un momento, lógicamente desde ese momento tenemos que llevarlo al cierre. ¿Sí? No sé si acá hay alguna duda o querés acotar algo, Diego. Sí, acá hay que tener en cuenta la Resolución General 777-2018 de CNB, que todas las entidades que presentan balance a CNB tienen que estar mediante el punto 2
Es decir, los resultados del ejercicio en que la asamblea está decidiendo tiene que estar en moneda del mes anterior al cual se está haciendo la asamblea. Por ejemplo, si yo estoy aprobando los resultados de diciembre de 2021, en mayo de 2022, mi moneda de análisis para esa asamblea tiene que ser abril de 2022. O sea, la decisión de asamblea se tiene que reexpresar de diciembre a abril, decidir todo en esa moneda, y después cuando yo voy a ir a ajustar de nuevo lo que decidieron en la asamblea, tengo que hacerlo desde abril hasta el cierre de año. No sé si se entiende, es medio complicado, pero eso es obligatorio para los entes CNB. Así que todos los que tengan CNB tienen que chequear que esto lo estén haciendo así. No tienen que hacerlo desde la misma moneda que está el balance de diciembre, sino esa moneda de diciembre, reexpresarla 4 meses, realizar todo lo que tenga que hacer, pago de dividendo, aumento de capital, reservas, y en moneda de abril. Y después, cuando se ajusta nuevamente hasta el año siguiente, a fin del año, se reexpresa ya desde abril, no desde diciembre, porque ya está reexpresado los primeros 4 meses en la asamblea. ¿Se entendió? Más o menos, me parece. ¿Algún sí en el Bien. chat? Bien. El que calla otorga, Bueno, así que sí. ya está, lo vamos Pero bueno, a dar. Por sí, bueno. los que tengan CNB lean la RG 77718, por favor, porque ahí eso es importante, esa parte. Así que bueno, listo. Y Sigamos. últimos 2 puntos, pago de dividendos, fecha de la asamblea que toma la decisión, resultados, el mes en el que se está devengando ese resultado. ¿Sí? Hablando un poco del el modelo de pasos y antes de adentrarnos totalmente en el paso a paso del ajuste por inflación, nosotros agarramos los estados financieros, identificamos los rubros, sabemos que tenemos 2 caminos, monetarios y no monetarios. Una vez que ya identificamos, monetarios no se reexpresan, entonces reexpresamos los no monetarios. Para reexpresar, anticuamos las partidas dentro de los rubros, ¿sí? Para saber, por ejemplo, bueno, igual lo vamos a ver en propiedad de equipos ahora más adelante cuando nos adentremos un poco en el caso práctico, pero tenemos que anticuar la partida del momento que se está produciendo en base a lo que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Y llegamos a la obtención de los coeficientes mediante la división que ya habíamos charlado anteriormente. Numerador, el mes de cierre, denominador, el mes de origen de la partida. ¿Sí? Vamos a hablar entonces ahora del método completo de la reexpresión, de los paso a paso, saber cómo vamos a llegar a esto, y ahora va a parecer un poco de hebreo, pero cuando lo veamos en el caso en Excel, vamos a entender un poco más de qué se trata. El primer paso es determinar el patrimonio neto por diferencia de activos y pasivos, una vez que nosotros ajustamos las partidas no monetarias. Nosotros sabemos que nuestro patrimonio neto, cuando tenemos nuestro activo y nuestro pasivo ya las partidas no monetarias llevadas a moneda de cierre, podemos obtenerlo sin problema, es una resta. Activo y pasivo, sabemos que globalmente, sin tener aperturado a ese momento, el patrimonio neto nos debe dar tanto. ¿Sí? El segundo paso, una vez que ya tenemos el patrimonio neto por diferencia con los saldos reexpresados, es reexpresar los componentes que hacen ese patrimonio neto, según lo que ya habíamos visto antes. Los aportes de los propietarios y las ganancias reservadas, según el tratamiento que le tengamos que dar, dependiendo si, como dijo Diego, aplica CNB o no, obtenemos nuestro patrimonio neto sin tener todavía qué línea que nos estaría faltando, porque tenemos capital, tenemos reservas acumuladas, tenemos resultados no asignados. El tercer paso, por diferencia, vamos a obtener el resultado del ejercicio. ¿Qué resultado del ejercicio vamos a obtener por diferencia? El resultado ajustado. ¿Por qué? Ajustamos nuestro activo, ajustamos nuestro pasivo, nuestros activos residuales, el patrimonio neto, ya lo tenemos ajustado por diferencia. Calculamos todas las partidas que componen el patrimonio neto, que nosotros ya lo tenemos, lo llevamos a moneda de cierre. Nos queda solamente el resultado, como trabajamos todo en un mismo lenguaje,
en moneda de cierre, vamos a obtener el resultado del ejercicio ajustado. El cuarto paso va a ser anticuar las cuentas contables desde el mes de contabilización hasta el cierre. Ya tenemos determinado cuáles son las partidas monetarias, no monetarias y las cuentas patrimoniales o de resultado. Acá, ¿qué estamos anticuando? Si recordamos lo que venimos hablando desde un comienzo, las partidas monetarias no se reexpresan, las partidas no monetarias que componen el activo y el pasivo ya lo tenemos. ¿Qué tenemos grande que tenemos que anticuar y tenemos que poder llevar a moneda de cierre? Los resultados. Ahora lo vamos a ver igualmente en el ejercicio, que vamos a tener todos los resultados cargados con los sumas y saldos mensuales, ¿sí? Y vamos a llevar todos esos resultados reexpresados a moneda de cierre. El quinto paso, comparar los resultados anticuados mes a mes con el resultado que habíamos calculado en el punto 3. ¿Qué significa? Tenemos todos los resultados que vienen de partidas no monetarias, de partidas monetarias que nosotros estamos reexpresando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros sabemos que de las partidas no monetarias, justo de las dos que estamos hablando y de la que vamos a tener en nuestro caso práctico, tenemos un cargo a resultados asociado, que lo tenemos en todos los casos, salvo que los bienes hayan agotado su vida útil, que es la depreciación que se genera por el uso, por ejemplo, de un inmueble. Si nosotros tenemos la depreciación de un inmueble, no tenemos que reexpresarla. Ese resultado tiene un tratamiento distinto. Lo vamos a ver mejor cuando nos metamos en el papel. Pero tiene lógica. Pero si yo pienso que viene de una partida que está reexpresada y la depreciación, grosso modo, valor de origen dividido vida útil total por los meses que necesito depreciar en ese ejercicio, o si ya se agota el menor, se cierra en 3 meses, pero le quedan solo 2 meses, ese resultado no tengo que reexpresarlo. Ese viene porque me lo vengo calculando de una diferencia de una partida que ya viene reexpresada. ¿Sí? Esto, recordémoslo, igual lo vamos a ver en el caso práctico. Cuando comparamos esos resultados, si nosotros ya habíamos obtenido por diferencia patrimonial el resultado neto del ejercicio, ¿sí? Ajustado, y estamos diciendo que estamos llevando todos los resultados a moneda de cierre, la diferencia entre eso definitivamente tiene que ser lo que nos falta averiguar, que es cuánto es el RECPAM del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos esto? Que acá también lo vamos a ver en el caso práctico, pero está bueno pararse desde el lado, porque vimos todo este procedimiento desde el lado por ahí pensando en el preparador, pero nos ponemos del lado que a nosotros más nos llama, que es el lado del revisor. Tenemos que comprobar este RECPAM. Dijimos todo el tiempo que las partidas monetarias son las que generan RECPAM, pero estamos hablando de que pudimos arribar a cuánto da el RECPAM a partir del cálculo que hicimos por la reexpresión de las partidas no monetarias. En definitiva, si lo pensamos, y acá cualquier cosa corríjanme porque es un juego de palabras, estas partidas monetarias están generando resultados. Esos resultados son de un determinado momento. Hay que llevar esos resultados a moneda de cierre para que esos resultados reflejen realmente cuántos son en definitiva. ¿Sí? El efecto va a ser neutro porque yo después le tengo que sacar la distorsión que tiene la inflación, ya sea como lo presente, pero voy a tener el RECPAM por separado. Cuando yo quiero comprobar este RECPAM, tengo que ver todas nuestras partidas del activo que son monetarias, todas nuestras partidas del pasivo que son no monetarias, y van a ver que nosotros escogimos 2 casos para ver que efectivamente nos da lo mismo. ¿Sí? Hacemos el trabajo de verificar cuánto fue lo que pierde cada una de las partidas del activo y, entre comillas, cuánto nos ayuda a no perder tanto las partidas del pasivo, y llegamos a un importe neto comprobando que el RECPAM por el método directo, que es este método, el último, el que estamos hablando de la comprobación de activos y pasivos monetarios, nos tiene que dar exactamente lo mismo que el método indirecto, que es el de la reexpresión de las partidas no monetarias. ¿Alguna duda o consulta o algo que quieras agregar, Diego, acá? No, perfecto, me dijiste, por ahí medio complicado de entender, pero está bien, hace ver
En conclusión, el RECPAM se contabiliza por el método indirecto, reexpresando todo lo que no es monetario, patrimonio y resultados, y se revisa por el método directo en función de todas las partidas monetarias. Así lo revisamos nosotros como auditores, digamos, al revés de cómo se contabiliza, que es por todas las otras partidas que no se reexpresaron. Y en base a lo que ya habíamos hablado, en caso que queramos generar los resultados financieros y por tenencias reales, tenemos que dividir los activos monetarios en puros o mixtos, mismo caso para los pasivos, tomar los activos monetarios mixtos y en lugar de ajustarlos contra el RECPAM, se ajustan contra el resultado que hayan generado. Los saldos que están expresados en moneda extranjera a diferencia de cambio, préstamos y plazos fijos a los intereses y las inversiones a los resultados por tenencia. Esto a relación de lo que habíamos comentado antes, que tenemos que ver el efecto real si tomamos este camino y nos puede pasar esto que comentaba Diego, que tal vez cuando estamos mirando el resultado que está generando volvemos a una empresa comercial, porque a veces decimos préstamos y nos lo imaginamos en el activo, pero una empresa pide un préstamo y si el efecto de la inflación contra la tasa nominal es que la terminó licuando, es decir, que la tasa de inflación fue mayor, con eso alcanza, que la tasa que se pactó, y en vez de tener una pérdida por esos intereses, yo en definitiva voy a terminar teniendo una ganancia. Pues si lo presento en términos reales, yo en definitiva no perdí. Terminé ganando por tomar un pasivo en un contexto inflacionario cuando la tasa que pacté era una tasa fija. ¿Sí? Pero esto no lo vamos a hacer y es bastante complejo de llegar a ese número. Juntamos toda la información de todo lo que trabajamos. Activos y pasivos monetarios en nuestros estados financieros se encuentran sin reexpresar, es decir, que corroboramos que el histórico y el saldo ajustado, parados desde el pie desde la visión del auditor, están iguales. Activos y pasivos no monetarios indefectiblemente tienen que tener una diferencia porque los no monetarios están reexpresados. El patrimonio neto se encuentra reexpresado, todas las partidas que lo componen. Los resultados también los tenemos reexpresados. Lo hizo bien la entidad, sí, lo anticuó mes a mes y lo llevó hasta el cierre y solamente reexpresó los resultados asociados a las partidas monetarias. Los resultados resultados generados por activos y pasivos no monetarios, me adelanté, es en función al nuevo valor del activo pasivo reexpresado, un poco de lo que es la norma argentina llama saldos que surgen por diferencia. El ejemplo que habíamos dado, depreciación de bienes de uso e intangibles. Y también tenemos los resultados financieros y por tenencias, anticuados mes a mes hasta el cierre, y dependiendo del modelo que estemos eligiendo para revelar eso en los estados contables, es cómo arribamos a ello. Para concluir, como para dar un repaso de todos los puntos que fuimos viendo. Rubros monetarios son los que generan el RECPAM. Los rubros no monetarios no generan el RECPAM. Tiene lógica si dijimos desde que arrancamos que los rubros monetarios son los que más castigados se encuentran y los rubros no monetarios no sufren este castigo severo que se genera sobre los monetarios. El cálculo del RECPAM por el método indirecto se obtiene ajustando los rubros no monetarios, como ya habíamos visto anteriormente. El cálculo del RECPAM por el método directo se obtiene ajustando los rubros monetarios, que es el caso que nosotros después le vamos a mostrar, que es el que nosotros nos paramos con comprobación como auditores. Tema muy importante, si fuimos por derecha o fuimos por izquierda, tenemos que llegar a la misma conclusión, es decir, si fuimos por el método directo y fuimos por el método directo, nos tiene que dar lo mismo. Si no nos da lo mismo, algo en el camino se nos perdió. Y el método directo permite la obtención del RECPAM generado por activos y pasivos monetarios, lógicamente que son los que generan RECPAM. Una conclusión bastante general de todo lo que estamos viendo, pero creemos que es importante, más allá del propio procedimiento y de lo engorroso o no engorroso que se haga cuando nosotros estamos haciendo el cálculo, dependiendo de la dificultad del ente que estemos trabajando.
ya sabemos que estos son los parámetros que tenemos que tener todo el tiempo en nuestra cabeza, independientemente de que eventualmente nos pueda llegar a dar una diferencia y se encuentre debajo del umbral de la materialidad que estemos utilizando, pero sabemos que si nosotros analizamos esto, por cualquiera de los dos métodos nos tiene que dar lo mismo y tenemos que entender que el punto de partida, y creo que es trascendental, más allá de acordarse en qué momento anticuar o el papel de trabajo que tengamos si hay que actualizar algo, es saber diferenciar qué rubros son monetarios y qué rubros son no monetarios. Si partimos bien desde ahí y podemos recordar todos los pasos, vamos a llegar a una buena conclusión respecto al cálculo.